¿Podría enviar una micrograbación? En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión y le damos la bienvenida a la diputada, a los senadores, al, al gobierno, específicamente a los asesores jurídicos que están hoy día presentes. Comentarles que están en el reemplazo del senador Juan Luis Castro, el senador Urresti, quien ha manifestado que va a acompañarnos un rato, pero no es posible que se quede toda la votación porque tiene otros compromisos. Pero habiendo quórum, podemos dar inicio al proceso, pedirle a la Secretaría nos dé cuenta en qué estamos y si hay alguna notificación que informar. Presidenta, no hay cuenta para esta sesión, solo la tabla, que es continuar con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley de armonización. Tenemos la indicación 115, que hasta el momento sigue pendiente, y correspondería. Perdón, 115 es la, sí, la complicada, ya, Sí. perfecto. ¿Sí? Y aparte de esa, deberíamos empezar por la página 206 del comparado, indicación 118 de Su Excelencia el Presidente de la República. Mil gracias. Le voy a pedir a Fernando que nos indique cuál es el acuerdo que tienen en torno a las votaciones. Si seguimos con las votaciones en donde no tenemos dificultades, dejamos para el final las que han requerido de alguna manera modificaciones que el Ejecutivo estaba trabajando. ¿Qué nos sugiere, Fernando, que sería lo mejor? Presidenta, saludarle y por su intermedio a los senadores. De acuerdo a lo que hemos conversado, creo que tenemos propuestas de redacción para poder avanzar primero con la que estaba pendiente y luego con el orden que seguimos. Y al final entiendo se van a plantear algunas preocupaciones más generales para los desafíos que tenemos también en este y otros proyectos. Muy bien, entonces le damos la palabra y nos indica de qué indicación estamos hablando y de qué página, por favor. Es que esta es la indicación que se refiere a una complejidad que tenemos, que es mantener los niños, digamos, privados de libertad en casos extremos con niños que hoy día tienen otras dificultades en el hogar y que están lamentablemente hoy día en pugna la situación en función de la dificultad que hay de espacios para poder acogerlos. Esa era un poco el senador Urresti dio una opinión el otro día en torno a que teníamos que buscar una redacción que sea un poquito más amigable con la situación. ¿Te lo escuchamos, Fernando? 202 del comparado. Em, Sobre el punto, nosotros en su momento explicábamos que en esta redacción, efectivamente, como el problema que se plantea no dice relación con la redacción, sino con un problema sustantivo. Y en eso señalar que ya estamos, o sea, el Servicio de Protección Especializada está desarrollando programas en esta materia, precisamente para evitar el que en un mismo lugar obliguemos a un organismo colaborador a recibir a niños que requieran, en el fondo, otro tipo de atención. Y en ese sentido, la propuesta que habíamos conversado y que buscábamos, en el fondo, eh, proponer al Ejecutivo era, y sigue siendo, evitar, en el fondo, que eso ocurra, haciendo que, por un lado, ampliemos la búsqueda que se pueda hacer respecto de las líneas de acción a las que pueda recurrir ese niño en términos territoriales, para que esto sea una situación que en estricto rigor no se dé, dado que siempre va a haber oferta en el país para ese niño en esa línea en otro lugar. Y en ese sentido, originalmente la propuesta era que fuera en el mismo lugar en el que se encontrara el niño, lo cual efectivamente generaba este problema, pero creíamos que ampliar eh, la búsqueda a el territorio regional en virtud de la oferta disponible y el análisis que hicimos con el servicio, este problema se resolvía. Sin embargo, sí creemos que es importante evitar o tener reglas que impliquen que un niño o niña quede sin ser atendido por el servicio a través de sus organismos colaboradores o directamente por el mismo. Y en ese sentido, la propuesta que teníamos nosotros era la siguiente. Voy a leer el artículo completo para que se entienda bien
eh, la propuesta en el fondo que arribamos y que construimos. Eh, Artículo 12. El colaborador acreditado estará obligado a otorgar atención inmediatamente y ese cambio fue solicitado también por los asesores, dado que creían que era importante que la atención fuera directa y no un plazo que es breve, porque eso se estima que era muy discrecional. Entonces, otorgar inmediatamente a todo niño o niña adolescente que sea sujeto de protección de servicio a requerimiento del tribunal o del órgano de protección administrativa competente, siempre que se trate de una situación contemplada en el respectivo convenio vigente o prorrogado por resolución de urgencia. El colaborador acreditado no podrá negar la atención de un niño o niña adolescente a quien el director regional le ha asignado un cupo, siempre que este corresponda a la línea de acción del cupo asignado, y hasta ahí estaríamos bien. O en caso de no corresponder a la línea de acción, que este sería el caso residual y que entendemos que no se aplicaría al menos hoy día en virtud de la oferta que tenemos en el servicio, cuando no existe otra oferta problemática en el territorio regional. La otra alternativa que pensábamos nosotros era ampliarlo incluso al territorio nacional. Y de esa manera, en el fondo, estamos permitiendo a una dirección regional poder remitir a ese mismo niño a otra región, lo cual es lo menos deseado, pero lo importante es que no quede sin atención. Creemos que innovar respecto de una cláusula que impida lo que discutíamos la semana pasada nos entraría en un problema un poco más grande y sustantivo que creíamos que no sería materia en particular de un proyecto de ley que busca armonizar más que establecer cambios que creemos nosotros son más sustantivos que solo mejorar la implementación de los programas y las líneas. Eso. ¿Hay alguna observación, opinión de este tema de los senadores? Senador Durresti. Gracias, Presidenta. Subsiste el inconveniente que observábamos la semana pasada. Cuando se habla, el colaborador acreditado no podrá negar la atención de un niño, niña o adolescente a quien la dirección regional le ha asignado un cupo, es traspasar la responsabilidad del Ejecutivo al colaborador. Yo creo que esa es una situación que no corresponde, porque estamos nosotros acá legislando para traspasar la responsabilidad, pero sin estudiar las ulteriores consecuencias que esa situación puede ocurrir con el resto de niños, niñas y adolescentes que están eh, con ese prestador, aunque sea en la línea de acción de cupo asignado. Yo creo que esta es una solución retórica para una situación difícil en que hay que tener otra institucionalidad. Yo no estoy de acuerdo con esta reacción, creo que es irresponsable. Lamentablemente mantenemos, o sea, si bien queda más claro que es inmediato, que, la asignación lógica sería la institucionalidad que tenga, la cobertura deseada y el tipo de atención, sigue siendo, digamos, responsabilidad finalmente del receptor el hacerle un cupo al niño, no importando, porque finalmente es de urgencia. Senador, no sé si el senador Walker tiene alguna opinión respecto a esto. Ellos hicieron una redacción, el Ejecutivo, pero sigue quedando más o menos igual que como estaba, en mi opinión. No sé qué, ¿esto lo habían visto los asesores antes? ¿Le podemos dar la palabra a alguno de los asesores? Sobre este punto, nosotros en su momento lo discutimos. Sin embargo, no estuvimos de acuerdo con incorporar esta prohibición de que no se pueda obligar a recibir a... Sé que lo que, claro. y en esa parte, en la adición a esto, no Porque no existe tengo acuerdo nada, de parte de los asesores ni de parte del porque no tengo Ejecutivo nada, con distintas partes y distintas posiciones. Y en el fondo, y por eso en el fondo se establece lo que se propone, sin perjuicio que también se entiende lo que se plantea acá y que existe un desacuerdo con lo que propone el Ejecutivo, que también lo comprende. Senadora Carvajal, en el fondo la nueva indicación vuelve a reiterar el que el sostenedor, digamos, la persona que recibe al niño, en caso de que no sea ni siquiera su especialidad, va a tener que recibirlo si es que no hay otra opción. En el fondo es eso. Una propuesta alternativa que también podemos proponer es agregar como hacerlo aún más excepcional y establecer la primera obligación en el servicio y en la administración directa del servicio.
Que cuando no sea posible, cuando no exista otra oferta programática, o sea, cuando de administración directa y residualmente respecto a un organismo colaborador. Y ahí podemos proponer reacción, pero sí es persistiendo exactamente en Claro, último porque, término y en el perdón, extremo el le mismo doy la término. palabra, mira, porque implicaría que el responsable no sería, sería el Estado, en el fondo directo de unir niños que no están privados de libertad con otros que son, pero no cambia nada la situación. Senadora Carvajal. Pucha, disculpen, todavía salió un minuto, pero no sé si el ministerio en este caso generó alguna alternativa así de excepción absoluta. Pensaron, no sé, en un internado público, en un hotel, no sé, se me ocurre. ¿Y por qué plazo? Porque excepcionalmente yo entendería que fuera también, o sea, que contuviera el articulado el plazo, es decir, por 48 horas, y que se tuviera que tomar como última medida, de tal manera que no cumplía ese plazo, se deba ir a otra alternativa. No sé si eso se puede agregar también como medida excepcionalísima. Senador Walker. Perdón. Y lo último, el diagnóstico. ¿Cuántos niños en esta circunstancia hoy día están, se puede decir, de cuánta dimensión estamos hablando? Antes que responda el Ejecutivo, le damos tiempo para averiguar eso. Senador Walker. Muchas gracias, presidente. No entendí mucho el sentido de alcance de la explicación que dio el Ejecutivo. Lo que nosotros analizamos, presidenta, con nuestros asesores, es que acá lo que se aplica es el principio de la inexcusabilidad, porque siempre la realidad es más compleja que la letra de la ley. Y los niños no pueden quedar en el aire. O sea, si hay una dirección regional que necesita derivar a un niño, además con todas las prevenciones y especificaciones que están en la indicación, dice, siempre que éste corresponda a la línea de acción del cupo asignado. O sea, yo entiendo que siempre debe provenderse al cupo de acción. Y que eso no, y si eso no fuera posible, ¿no es cierto? Subsidiariamente, cuando no corresponda a la línea de acción, se aplica cuando no existe otra oferta programática de esta en el territorio nacional, regional. Si no existe esta indicación, presidenta, vamos a estar en presencia del descreme, que es lo mismo que pasaba en materia de educación, que los colegios solo se quedaban con los mejores alumnos, ¿no es cierto? Y los que tenían problemas de aprendizaje quedaban en el aire. Eso no puede ocurrir respecto a un servicio de protección especializada en armonía con la ley de garantía. Entonces, a mí me parece bien la indicación y yo la voy a votar a favor. Yo creo que habría que agregar varias cosas. Una, que efectivamente los niños, que son casos excepcionales, no encontraron un espacio dentro de su ámbito, de la institución especializada, fueran responsabilidad de los organismos o sea, de la institucionalidad estatal, no de quienes prestan un servicio, porque efectivamente ellos no tienen cómo decidirlo. Y si pasa algo, la responsabilidad es de ellos. No sé si se entiende. Ustedes lo plantearon como una alternativa para acotar más la situación. Y otra propuesta que había hecho Fernando es que en vez de buscar en el territorio regional, también se diera la opción de una búsqueda en el territorio nacional, no solo regional. No sé qué piensan con eso, para que volvamos a revisar la redacción de nuevo. Sí, y lo otro que aquí la ley plantea esto como algo que no va a cambiar. Y yo creo que ahí, no sé, desde mi ignorancia, se supone que el Estado está tratando de que esto nunca ocurra. Por lo tanto, está implementando mayor cobertura. Pero aquí queda como, ¿y qué pasa cuando sí haya cobertura?
igual va a existir la discrecionalidad de... Esa es mi pregunta. Primero, respondiendo a la senadora Carvajal, efectivamente el servicio está desarrollando programas para tener una atención especializada a este tipo de perfiles de niños, eh, y eso es algo que está siendo trabajado y prontamente va a ser financiado también con los recursos de servicio, y por lo tanto se está trabajando precisamente en resolver esta situación, sin perjuicio de que esto es en el marco también de la implementación de otro sistema, que es el Servicio de Reinserción Social Juvenil, y que también está en proceso, y por tanto hay que adecuar los programas en función también de cómo se va implementando ese servicio. Sin perjuicio, eso sí es un trabajo que se está desarrollando y que va a atender a la preocupación central que tenemos sobre la mesa. Dicho eso, es importante señalar que la propuesta que hacemos nosotros y que creemos que podría resolver es acotar, en este caso que es extremo y que estamos hablando en los márgenes de esta situación, no dándole al director regional una potestad discrecional para cuando él lo estime pertinente, sino continuar acotando aún más esa discrecionalidad para evitar que ningún niño quede, como decía el senador Walker, a la deriva o no sea derivado a ningún programa. Y en ese sentido, nosotros estaríamos de acuerdo con ampliar este requisito ya sea a nivel nacional, dado que puede ser preferible, si bien no es preferible, siempre es bueno que quede en su mismo contexto y cercano a su mismo lugar de origen. Puede ser, a partir de la discusión que se ha tenido acá, preferible buscar ampliar la búsqueda y señalar expresamente que no exista cupo en los programas de administración directa. Y en ese sentido, la redacción que propondría sería: el colaborador acreditado no podrá negar la atención de un niño o niña adolescente a que la dirección regional le asigne un cupo, siempre que éste corresponda a la línea de acción del cupo asignado, o en caso de no corresponder la línea de acción, cuando no exista otra oferta programática de esta en el territorio nacional, ni por parte de los programas de administración directa. Pero, senador Walker. Senador Walker. Presidenta, yo no estoy de acuerdo con esa alternativa, porque o sea, estoy pensando en mi región. O sea, si hay un niño de Río Hurtado que requiere atención, la dirección regional le dice, no sé, a un colaborador de Ovalle: usted tiene que recibir a este niño. O lo puede mandar a La Serena, pero no lo puede mandar a Talca. Lo vamos a desarraigar además de su familia. No estoy de acuerdo. Creo que es un error. Tiene que ser dentro de la misma región y debemos, no, porque tenemos que propender, para eso somos legisladores, tenemos que propender que la atención sea regional, pues si no vamos a separar a los niños de su familia, vamos a separar a los niños de sus redes de apoyo. O Sí, sea, es que ahí sí que la vamos a embarrar. claro, pero ahí ahí se contrapone también, en mi humilde opinión, el que un niño que tuvo conductas que hoy día implican que esté privado de libertad, esté con niños que son de 4 años, de 3 años, de 5 años, que evidentemente no tienen conductas, digamos, de ese nivel de complejidad en ámbitos, digamos, de violencia, etcétera. Y entonces también estoy exponiendo a un niño chico, entonces, que efectivamente sí, Por su intermedio, Presidenta, los proyectos son por ciclo, rango etario. Entonces, es imposible que un niño de 4 o 5 años esté junto con un adolescente, porque ¿ya? precisamente los modelos incluso que se están licitando ahora es el énfasis que tienen distribución por rango etario. Entonces, primera infancia o lactante, luego me parece ¿Me que puede de dar, 6 por a favor, los 9. rangos? O sea, Sí, ¿cuáles son? ¿Los primeros hasta los 3 años? los primeros de 0 a 3, Sí. después de 4 a 9, después de 10 a 14 y después de 15 a 18. Entonces, la idea es precisamente no permitir, salvo que, y eso también es la excepcionalidad, de que haya casos de hermanos, pero en general esto ocurre con los niños más pequeñitos, que se quiere privilegiar que permanezcan con sus hermanos. Lo que no vamos a poder obviar es que un niño que esté privado de libertad esté con uno que no. Sí.
O sea, no, es que privado de libertad es poco preciso, Sí, Presidenta, porque pues precíselo entonces. no, porque si está privado de libertad va a estar en un centro de Sí. servicio de reinserción social juvenil. Ok, Es cuando está con alguna otra medida distinta de la privación de libertad, ya sea nocturna o en un sistema cerrado. Y en ese caso, cuando por ejemplo tenga que algún, pensamos, no sé, algún tipo de medida menos intensa dictada por un tribunal, en algún lugar ese niño tendría que vivir. O en fondo, y ese lugar podría ser un lugar distinto porque la idea es que tampoco lo tengamos a esos niños que no tienen que estar en un sistema cumpliendo una sanción. En el sistema de reinserción social juvenil tengan un lugar donde estar. Y en ese sentido, sí. esta iniciativa, en ese caso en los extremos, estaría con esa situación. Pero insistimos en que en virtud de lo señalado, y estando de acuerdo también con el senador Walker, de que no es óptimo tener esas personas alejadas de su realidad regional, nosotros creemos que, de todos modos, ampliando la búsqueda dentro del territorio regional y estableciendo la primera obligación primaria en el servicio con la administración directa, se resuelve parcialmente la preocupación que se ha planteado, sin perjuicio de que es algo que también va a depender del desarrollo e implementación de estos programas que se están implementando en los distintos Sí, servicios. sí, este es un tema difícil, le vamos a dar poco tiempo, si no hay acuerdo vamos a tener que volver a dejarlo porque no están todos los titulares, pero cuando uno ve reportajes que no son simulaciones ni son películas, son reales, en televisión hace pocos días, en donde la prostitución infantil existe en estos lugares, en donde no estamos hablando de niños chicos, sino que en el otro segmento en donde efectivamente se dan en este tipo de situaciones, donde una niña, digamos, está, digamos, de alguna manera más vinculada a este tipo de acciones, que no le hacen bien a ella, pero que arrastra a otras que no conocían este mundo, pero que finalmente lo conocen a través de estas chicas. Entonces, esas son las cuestiones que nos preocupan, porque una cosa es la teoría de la ley y otra es la práctica. Entonces, lamentablemente lo que hemos visto y por el cual estamos incluso legislando hoy día es porque la práctica, la vulneración que se ha hecho de los niños desde el Estado sin quererlo, sin duda, y no estoy hablando de un gobierno en específico, estamos hablando de todos, es tremenda. Entonces, todo lo que sea para que esto no ocurra, si es eso el tema. Ahora, si no hay más alternativas, tenemos dos cosas que yo le sugeriría. No está Juan Luis Castro, está y nos ha aportado harto el senador Durresti las veces que ha venido. No está el senador Sandón, podemos votar como hoy día se propone la indicación o simplemente la dejamos y seguimos con lo que hay más acuerdo, porque esto yo diría que es uno de los temas más complejos, sino el más en todo el proyecto. Senadora Carvajal y después tomamos la decisión. Sí, para ser honesto, me parece bien complejo que vengamos por segunda vez discutiendo esto sin una alternativa concreta desde el ministerio. O sea, yo reparé en esto la semana pasada, creo que cuando hay un punto de esta magnitud de discusión, que no solo quedó pendiente ahora, sino que hace mucho rato, cuando empezamos a ver este proyecto y que no tengamos una alternativa, me parece poco, de verdad, poco colaborativo. Quiero plantearlo así. Yo estimaría, Presidenta, si a usted le parece, dejar pendiente para el final hasta que no haya una solución, porque de otra manera creo que se hace imposible avanzar. O sea, lo que dice el senador Matías Walker es correcto. Entendemos que es una situación crítica, pero yo me quiero poner a pensar en la situación crítica de ese menor, que es superior a la que cualquiera que nosotros podamos imaginar. Entonces, si no hay disposición de recursos, si no hay disposición para alternativa, si no hay una disposición real de servicio del Estado a estos menores que además están en un riesgo feroz, porque yo no puedo desconocer que efectivamente hay lugares donde corren más riesgo, más aún del que ya están viviendo. Y si los casos, que todavía no me logro enterar cuántos son, no sé si no habrá disposición del Estado, por último, para contratar un servicio temporal, aunque sea necesario, en una residencial especial, en un hotel. En pandemia tuvimos que vivir esto de una manera grandiosa. ¿Cómo no va a ser posible tener recursos disponibles para contratar a lo mejor una monitora y tener los 48 o 76 horas hasta que se busque una solución? Contratar unos servicios privados, me refiero, no sé, hasta un hotel, para no ser exagerada, pero creo que sin esa solución no avanzamos. Senador Walker. Presidenta, yo quiero insistir, acá hay una propuesta concreta que trabajó el ministerio en conjunto con los asesores. Yo creo que el debate ha sido muy válido. Hemos
auscultado cuáles pueden ser las alternativas, si puede ser la derivación a nivel nacional y no regional. Yo creo que en ese caso el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces, yo lo que quiero sugerir para que avancemos es que votemos esta propuesta tal cual fue presentada. Si no hay acuerdo, bueno, la dejaremos pendiente, pero creo que por todo el debate que se ha hecho, que insisto, muy válido, creo que lo más conveniente, insisto, por el principio de inexcusabilidad que tiene que tener el sistema con ese niño, niña, adolescente, que no puede quedar a la deriva, es esta alternativa tal cual fue presentada. Recogiendo Presidenta, ambos por su puntos, intermedio. perdón. Para nosotros es importante y consideramos obviamente, por un lado, cuando hablamos de la línea de acción establecida en la ley que crea el servicio, nos parece que esto acota, por un lado, cuál va a ser la línea atendible de acuerdo a la situación de desprotección que se encuentra este niño o niña adolescente, pero en conjunto con ello, el servicio, de acuerdo al perfil que pueda tener este niño a las vulneraciones propias, tiene un programa al cual es derivado. Y por ejemplo, con respecto a ello, hemos observado también, inclusive la Defensoría de la Niñez ha recomendado en un conjunto de indicaciones, tanto a la Subsecretaría de la Niñez, al Servicio de Protección Especializada, que la atención y el servicio a estos niños sea de acuerdo al perfil. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hoy día estamos proponiendo acá es, por un lado, que sea acorde a la línea de acción, pero en conjunto con ello al perfil, cuando hablamos de un programa, cuando hablamos de un proyecto. Y esto impediría también uno de los temores que se tienen, que aquellos niños, por ejemplo, que sean inimputables porque son menores de 14 años, que hayan tenido conductas que puedan ser entendidas delictivas y que puedan ser conflictivas, están siendo trabajadas de otra manera de acuerdo al perfil y a una residencia en específico, por ejemplo, si están en cuidado alternativo. Y además de eso, el servicio de reinserción social juvenil, como está en un proceso de implementación, también incorpora una oferta ambulatoria. Entonces, cuando un niño, cuando un adolescente en este caso, tiene una conducta delictiva que no es necesario que ingrese a un centro de internación provisoria, va a tener una oferta ambulatoria que puede coincidir en algunos casos con ofertas que haya tenido Sename, pero eso está en un proceso de implementación. Entonces, al menos esta dificultad que se está presentando acá no se vería reflejada en el servicio de protección especializada. Creo que ahí es posible atender al menos las dudas, que para nosotros es importante poder salvarlas también. Los perfiles son relevantes debido a la atención que va a requerir ese niño y el trabajo, la capacitación de los profesionales. Entonces, al menos nos parece que esta propuesta que estamos realizando considera la implementación progresiva de la reinserción social juvenil y en conjunto con ello la misma oferta que esta subsecretaría se ha comprometido también. Podría, mira, vamos a ver inmediatamente, aquí hay posturas diferentes respecto a si votaron hoy día. Antes de seguir con el resto de las votaciones, me gustaría saber si existe algún dato concreto, que es lo que solicitó la senadora. Para responder eso, hoy día no existe un consolidado de todos los niños, dado que es cada tribunal, o sea, de todos los niños que están en esta situación, dado que varía todos los días y en el fondo lo que nosotros tenemos es una foto de cuántos niños hay y cuáles son las sentencias que tienen, pero no tenemos una base de datos consolidada, que hay el problema que ya hemos hablado en otras oportunidades respecto Sí, de pero esa tiene gestión que de haber un servicio. estimado al menos. O sea, se habla de que no son muchos, pero también tenemos listas de espera en estas materias, pero se habla como aproximadamente de 180 casos. Bueno, esa información podría revisarla y cada caso es distinto. Hoy día en... Hoy día en... Sé que en cuidado alternativo son cerca de 14.000 y en el servicio son más de 100.000 los niños que son atendidos por el servicio entre programa ambulatorio y programas residenciales. El número preciso, si me dan unos minutos, le doy el número de Problema. cuántos niños hay en cada uno de los tipos de programas. Perfecto. Dos alternativas. Yo preferiría darle una vuelta más a este artículo. Si no está, sí. Yo preferiría abortar la misión de votarlo hoy día.
seguir con el resto de los artículos, dada la importancia que tiene, y si es posible traer datos más claros. ¿Perdón? Hoy día hay 5.800 en residencias, 5.080 a 5.008. 5.008 en residencias hoy. Hay cerca de 10.000 entre familias de acogida externa y extensa, y en total deben ser alrededor de 100.000 los niños que se encuentran atendidos por el sistema, ya sea a través de programa ambulatorio Sí. residencial o... Yo sé que tenemos que llegar a un acuerdo de aquí al término de esta tramitación, pero me da la impresión que estaríamos hoy día no en condiciones de votar, de tal manera que seguimos con la tramitación del resto y haremos un último esfuerzo para poder mejorar la redacción lo mejor posible antes de terminar el proceso. Si le pedimos a la Secretaría o directamente, sí, pasamos al 118. Presidenta, pasamos a la página 206 del comparado. Indicación número 118, Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente número nuevo. Elimínase en el inciso primero del artículo 15 la expresión que estén recibiendo aporte financiero del Estado en virtud de la presente ley. Sí, el Ejecutivo, por favor. Esta modificación es consistente con las modificaciones anteriores que hemos hecho en materia de fiscalización y supervisión, y lo que buscan es evitar que, por el hecho de que dejen recibir aportes financieros del Estado, los organismos colaboradores, por ese motivo, dejen de ser fiscalizados por los hechos que hicieron anteriormente. Esto ya lo hemos aprobado anteriormente, y lo que buscan en el fondo es permitir que se pueda seguir fiscalizando pese a que ellos hayan renunciado a recibir aportes financieros del Estado. Esto lo hemos visto en otras situaciones. Sí, por unanimidad, ¿les parece? Perfecto. Luego pasamos a la página 207 del comparado. La indicación 119 de los honorables senadores señor Aravena y señor Osandón para agregar el siguiente número nuevo. Agréguese al numeral 5 del artículo 15, inmediatamente después del punto aparte, que se reemplaza por una coma, la siguiente oración: o contravenga las disposiciones establecidas al respecto en la ley 19.628 sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal. Ejecutivo. Presidenta, esta modificación lo que hace es hacer aplicables las normas sobre datos personales en esta ley. Y esta es una explicitación en el fondo de que esta ley, la ley 19.628 sobre protección de datos y vida privada, aplica en los datos que maneja en la publicidad y utilización de las páginas web por parte de los colaboradores acreditados. Y por lo tanto, ¿no habría observación respecto de ella? No. ¿La aprobaríamos entonces por unanimidad? Sí, estamos de acuerdo. 4x0 sin modificaciones. Ya. Luego en la misma página. Luego en la misma página 207, indicación 120, Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar los siguientes números nuevos. Primero, reemplázase el enunciado del título cuarto por el siguiente: de la ejecución y financiamiento. Segundo, reemplázase el enunciado del párrafo primero del título cuarto por el siguiente: de la ejecución y financiamiento. Luego, intercálase en el inciso primero del artículo 25, entre la expresión para la y la palabra transferencia, la frase ejecución de proyectos y la. Ejecutivo tiene la palabra. Como se deja ver en las mismas indicaciones, acá estamos hablando del título cuarto, que dice relación sobre el financiamiento, la evaluación y supervisión, en el párrafo 1 del financiamiento, y en el artículo 25 ya estamos hablando de las transferencias del aporte financiero. En ese contexto, nosotros creemos que es pertinente referirse a la ejecución de los proyectos y no solo al financiamiento, y por tanto incorporamos que es a la ejecución y financiamiento de los proyectos como modo de dar a entender que la licitación va dirigida al desarrollo de proyectos, pues sin un convenio no se puede ejecutar, independiente de que se renuncie posteriormente voluntariamente a la FE. Entonces, lo central es la ejecución y el financiamiento, y no solo el financiamiento, también en virtud de la indicación de 118 recientemente aprobada. Y ese es el sentido de esta indicación. Ya, por unanimidad, entonces. Por unanimidad, ¿por qué? Eh, Luego pasamos a la página 209 del comparado. Indicación 121, Su Excelencia el Presidente de la República,
para agregar el siguiente número nuevo. En el inciso primero del artículo 26, 1. Reemplázase en el numeral 1 la palabra sean por la frase se ejecutarán y qué serán. 2. Reemplázase en el numeral 4 la expresión con derecho a la subvención por la expresión sujeto a aportes financieros del Estado. 3. Reemplázase en el numeral 7 la expresión de la subvención por la expresión del aporte financiero estatal. Tío tiene la palabra. Presidenta, para explicar esto, respecto del numeral 1, lo que buscamos nosotros es fortalecer el vínculo que existe entre el convenio y la ejecución del proyecto en el mismo sentido que las indicaciones anteriormente presentado, dado que ningún colaborador acreditado puede ejecutar un programa que no esté contemplado dentro del convenio, y esto solamente lo hace de forma explícita en la norma. Y luego, el numeral 2 y 3, cuando reemplazamos con derecho a subvención por sujeto a aportes financieros del Estado, lo que estamos haciendo es actualizar la nomenclatura de este concepto que ya hemos modificado anteriormente, Ya. para que quede armónica, y en ese sentido son normas de armonización. Damos por aprobado por unanimidad porque son cosas de armonización. Luego pasamos a la página 211 del comparado. Indicación recae en el número 7, indicación número 122 de su excelencia el presidente de la República para reemplazar el actual numeral 7 por el siguiente. En el artículo 26 bis. Primero, elimínase en el inciso primero la expresión como cooperador del Estado. Segundo, reemplázase en el inciso primero la frase su línea de acción por los servicios, por los proyectos correspondientes a los programas de servicio. Este es el mismo texto que lo que está aprobado en general, aquí no hay cambio. Ya, entonces no. Ya. Luego, el número 3, reemplázase en el numeral I del inciso segundo la palabra, la expresión que ejerzan por contratadas por los colaboradores acreditados para ejercer. Cuarto, reemplázase en el numeral I del inciso segundo la palabra establecimiento por proyecto. Esto tampoco tiene cambio, está igual que el texto aprobado en general. Quinto, agrégase en el numeral 1 del inciso segundo, luego la palabra acreditado, la expresión tales como directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales. Sexto, agrégase en el numeral 2 del inciso segundo, luego la palabra beneficios, la palabra legales. Séptimo, elimínase en el numeral 3 del inciso segundo la frase de las dependencias. Esto está igual al texto aprobado en general. Después, el octavo, reemplazas en el numeral 3 del inciso segundo, la frase tampoco tiene cambio. Está no sé, esto está mal formulado. Las dos que siguen, Lo que yo leo exactamente igual es lo que está al lado. Si nos pudiera explicar qué. El Ah. motivo fue una decisión de técnica legislativa para efectos de que se entendiera todos los cambios en su conjunto y evitar cruzar cambios, porque sería modificar la modificación que modifica la ley, y eso fue como una cuestión de criterio para la mejor inteligencia de la misma, pero efectivamente es lo que dice la Secretaría, y esas son decisiones que exceden al sector y son decisiones más bien de la Secretaría. Sí, habría que. ¿Qué es lo que sugiere? tienen que conservar lo que es nuevo. Porque el otro ya- ¿Hay autorización para hacerlo por unanimidad? Porque esto es. Exacto. ¿Sí? Ok. Solo para explicar, para efectos de registro, que lo que estamos cambiando en términos estrictos es qué se entenderá por aportes financieros recibidos destinados para la protección especializada, que es un poco cuando hablamos de que el aporte está siendo financiado para esto, y acá los cambios son de nomenclatura en virtud de los cambios de armonización que hemos tenido anteriormente, especificando aquellos aspectos que ya hemos especificado anteriormente, y no innovamos en nada en particular de lo que se da, porque cambiamos establecimientos por proyecto, en muchas partes, o reparación por la palabra locativa, y así vamos modificando cosas que son más bien de armonización. Eso. Vamos a la indicación 123, página 217 del comparado, número nuevo. Esta indicación es de los senadores señora Aravena y señor Osandón para agregar el siguiente número nuevo. Según lo que me informa la Secretaría Técnica, se tomó la decisión de retirar. Así que la retiramos para evitar. Luego pasamos a la página
218 del comparado, indicación 124, Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el numeral 8 por el siguiente. En el artículo 28, primero, reemplazas en el inciso primero el concepto subvención por aporte financiero estatal. Segundo, reemplázase el inciso segundo por el siguiente. Estos fondos podrán ser destinados a gastos de administración que se efectúen para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y para el beneficio directo de los proyectos con el fin de mejorar la calidad de atención de sujetos de la atención. Tercero, reemplázase en el inciso tercero la palabra programa por proyecto. Esto está igual al texto aprobado en general. Y reemplázase en el inciso cuarto la palabra comunicar por solicitar. Sí, si puede Eh, referirse, y esto de mejorar la calidad de la atención de sujetos de la atención. Mejoramos la redacción precisamente porque llamaba la atención en la Secretaría Técnica esas redacciones. En primer lugar, señalar que el numeral 1 y 3 son cambios de nomenclatura que actualizan lo que ya hemos discutido. El numeral 2, que proponemos modificar como se ve proyectado en la pantalla, lo que se busca acá es que la regulación actual limita excesivamente el uso de recursos de la administración centralizada sin permitir utilizar estos recursos en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Tal circunstancia ha conllevado que existan colaboradores acreditados con millonarios saldos aposados y no ejecutados, y que no pueden ejecutar, que podrían ser destinados al uso de proyectos para mejorar la calidad de la atención, sin necesidad de que el proyecto beneficiado deba reintegrar estos recursos a... En ese sentido, nosotros sí, voy a dar lectura de una redacción. En ese sentido, lo que buscamos fue acotar, de todos modos, para qué podían ser utilizados esos recursos para evitar que se pudieran ampliar y que pudieran gastar en otras cosas a pretexto de que están mejorando la atención. Entonces, en el numeral 2 quedaría de la siguiente manera. Estos fondos podrán ser destinados a gastos de administración que se efectúen para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y para el beneficio directo de los proyectos con el fin de mejorar la calidad de atención de los niños, niñas y adolescentes de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 26 bis de la presente ley. Estos son los objetivos que establecemos para el uso de los recursos que ya revisamos anteriormente. Y luego agregamos un numeral 5 para agregar un inciso cuarto a continuación del punto final. En un inciso cuarto, la siguiente frase. El reglamento respectivo regulará los criterios que se deberán tener a la vista para determinar si el uso es adecuado a los objetivos del proyecto y o tienen como fin la mejora de calidad de atención de los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, se amplía la posibilidad de usar estos recursos, pero de forma acotada y con necesidad de reglamentación. Exactamente. Perfecto. ¿Estarían de acuerdo los senadores con las modificaciones? Sí, 4%. Está muy bien. Esto faltó muchos años en educación. Ya, muy bien, sí. Luego pasamos a la página 219 del comparado. Indicación 125 recae en el número 9, Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar en el numeral 9 los siguientes ordinales 1 y 3. El primero que se agrega dice lo siguiente. Intercálase en el inciso primero, entre la palabra determinará y la expresión el monto, la frase las condiciones de ejecución del proyecto y. El segundo ordinal que se agrega, reemplázase el número 2 del inciso primero por el siguiente. La complejidad de la situación que el proyecto debe abordar considerando el nivel de desprotección y los múltiples factores de los riesgos, amenazas y vulneraciones de los derechos de los posibles sujetos de atención. Presidenta, esta indicación lo que busca es, en primer lugar, especificar que cuando hablamos del llamado concurso, no solo acá dice relación con el monto, sino que también con las condiciones para la ejecución del proyecto, que creemos que es importante que se atienda. Y la segunda incorporación y modificación que hacemos es respecto a que es importante detallar bien cuando hablamos de la complejidad de la situación del proyecto que se pretende abordar, considerando el nivel de desprotección y los múltiples factores de riesgo, amenazas y vulneraciones de derechos de esos posibles sujetos de atención, para que eso sea considerado a la hora de determinar tanto las condiciones de ejecución como el monto. Y esos son el sentido de esta indicación, que creo que se entiende bien. Sí, yo también lo comprendo. No sé si hay observaciones de los senadores. De no haberlas, se aprueba 4-0. Ya. Luego en la página 220 del comparado, número 10, indicación 126 de Su Excelencia el Presidente de la República, para modificar el numeral 10 en el siguiente sentido. Reemplázase el ordinal
1 por el siguiente. 1. Reemplázase en el numeral 1 de la celda ubicada en la primera columna, segunda fila de la tabla contenida en el inciso primero, la frase diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos y pericia por la frase diagnóstico de protección especializada y pericia. ¿Se puede dar cuenta o todavía queda? Queda Perdón. mal, queda mal. Luego, en la página siguiente, reemplázase en el ordinal 4 la instrucción, intercálase por reemplázase. Luego, en la página 222 dice, reemplázase el ordinal quinto, la oración, la frase por las expresiones. Reemplázase el ordinal 7 por el siguiente. 7. Reemplázase el inciso tercero del artículo por el siguiente. Si en la fiscalización a la que se refiere el artículo 39 de la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, se identifica el incumplimiento de alguna exigencia, el servicio podrá desarrollar planes de asesoría y mejoramiento para asegurar que el colaborador acreditado cumple con las exigencias no satisfechas en la fiscalización. Sin perjuicio de lo anterior, el servicio podrá iniciar el procedimiento sancionatorio que corresponda. Y en la página 223 se reemplaza el ordinal 8 por el siguiente. 8. Elimínase en el inciso sexto la frase de tipo familiar, prefiriendo a miembros de la familia extensa por sobre familias de acogida. Esto ya estaba. Ya. Luego, incorpórase, página 224 del comparado, incorpórase a continuación del ordinal octavo, el siguiente nuevo, 9. Incorpórase en el inciso octavo, luego del punto final que pasa a ser coma, la expresión decisión que podrá ser revocada en cualquier momento. Son varias cosas, así que me gustaría que nos explique en detalle. Voy a explicar en detalle y voy a partir reconociendo y pidiendo disculpas porque hay un par de errores en la indicación que se deben en particular a que la complejidad y la interacción entre el Ejecutivo a veces cometemos errores como los que voy a señalar a continuación. Respecto del numeral I que se reemplaza, lo que acá hacemos es reemplazar la nomenclatura que ya habíamos acordado respecto a las líneas de acción, pasando de llamarse diagnóstico clínico especializado y de seguimiento de casos a diagnóstico de protección especializada y pericia. Y, que es lo que ya habíamos conversado antes. Luego, donde dice reemplázese en el ordinal 4, la instrucción intercálese por reemplázese, es un error, porque eso ya en el ordinal 4 ya dice reemplázese. Reemplácese el ordinal 5 de la frase, o sea, la oración, la frase por las expresiones. Eso está ok, no es de forma. Y luego, el reemplazo que se realiza en el ordinal 7, nosotros estamos proponiendo modificaciones que voy a volver a leer y que dicen en relación con el trabajo que hemos desarrollado en la comisión técnica. Esta modificación, el espíritu, es concordante con las modificaciones ya introducidas anteriormente en los procedimientos de fiscalización y supervisión por parte del servicio hacia los organismos colaboradores y por parte de la Subsecretaría de la Niñez también en estas materias. Y lo que se busca es aclarar que la retención se evalúa en atención a las sanciones del proyecto recibido y no respecto de todos los programas que el colaborador acreditado puede estar ejecutando. En ese sentido, nosotros originalmente eliminábamos el inciso considerando que las infracciones al artículo 39 de la ley 21.302 a las que alude la norma pasan a ser catalogadas en las infracciones que modificábamos anteriormente en el artículo 41 y eliminábamos la posibilidad de que sin mediar por orden judicial retuviésemos la subvención. Sin embargo, después de conversar con el grupo de asesores, se estimaba que era importante mantener esa facultad del servicio de retener la subvención, sin embargo, calificar el estándar para poder retenerla. Y en ese sentido, la propuesta que desarrollamos y que voy a leer. Si en la fiscalización a la que se refiere el artículo 39 de la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada y Adolescencia, se identifica el incumplimiento de alguna exigencia del convenio, de estándares y cualquier otra obligación legal, el servicio podrá desarrollar planes de asesoría y mejoramiento para asegurar que el colaborador acreditado cumpla con las exigencias no satisfechas en la fiscalización. Esto es algo que nosotros proponemos, que el acompañamiento si no está cumpliendo. Sin perjuicio del anterior, el servicio podrá iniciar el procedimiento sancionatorio que corresponda. Y hasta ahí eso estaba más o menos como lo habíamos propuesto. Aquí es lo que agregamos en virtud de la conversación en la mesa técnica. Estos incumplimientos deberán ser considerados en los procesos de reacreditación.
Si los incumplimientos pudieran dar origen a infracciones graves o gravísimas, el servicio deberá iniciar de oficio el procedimiento sancionatorio que corresponda y asimismo podrá retener el pago de los recursos a los que se refiere este artículo hasta por un 30%, que serán de cargo a los gastos señalados en el artículo 28 de la presente ley. El artículo 28 de la presente ley dice relación con la posibilidad de usar el 10% para gastos de administración. Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Es que si estamos ante esta infracción, acompañamos desde el servicio. Sin embargo, si pueden ser considerados graves, se inicia un proceso sancionatorio de oficio. Esto incide en la reacreditación y habilita a la posibilidad de que se pueda retener hasta un 30% la subvención. Y esto fue lo que acordamos para equilibrar la situación. Luego, las modificaciones siguientes, la número 8 es la que ya existía y no hay modificaciones sustantivas al respecto. Luego, en el ordinal octavo, incorporamos la posibilidad de que la decisión respecto de la renuncia pueda ser revocable. Es decir, hoy día pues no se puede revocar la recepción de recursos. O sea, una OCA puede renunciar y eso no sería revocable, y nosotros creemos que tiene que ser revocable para efectos de que por algún motivo puede renunciar al aporte financiero, pero luego puede revocar, podemos convencerlo de que no renuncie y esto renuncia puede ser revocable. Esas son Ya, pero las modificaciones. le vamos a pedir la opinión a la Secretaría para ver cómo queda todo esto. Presidenta, yo creo que habría que aprobarla con modificaciones, porque ¿Ya? esta parte de la indicación es lo mismo que este texto aprobado en general, entonces no corresponde. Y ahí nosotros ordenamos los ordinales. Es una cuestión. Senador Walker. Presidenta, en general me parece bien. Lo importante en todo este tipo de situaciones, siguiendo los principios del derecho administrativo, que se respete el principio de la gradualidad, de la graduación. O sea, me parece bien que en caso de infracciones graves o gravísimas se inicie un proceso sancionatorio y hay una retención. Quizás habría que poner antes que en el caso de infracciones menos graves pueda haber una suerte de advertencia, puede haber una suerte como de amonestación por escrito, Ya. de manera tal de que no sé si el Ejecutivo lo ha considerado, pero yo creo que es muy importante, sobre todo en la implementación de un nuevo servicio, en la relación con los sostenedores, que haya una suerte de educación, de orientación, ¿no? Porque probablemente son entidades que tienen vocación por trabajar con niños, pero no tienen mucha experiencia en procesos administrativos. Es Entonces, verdad. es importante que en caso de infracciones que no sean graves o que sean menos graves, pueda haber primero una advertencia y decirle, mire, la próxima vez va a venir una retención. Y cuando hay una infracción efectivamente grave o gravísima, que exista la retención. O sea, entiendo que esto fue analizado por los asesores y el principio de gradualidad creo que es muy importante, sobre todo para no quedarnos casados nosotros mismos y no quedarnos sin colaboradores. O sea, yo creo que es buena la observación, porque en estricto rigor hoy día no es un tema menor, dadas las subvenciones, los montos, los colaboradores hoy día, la verdad, están haciendo un trabajo bien relevante. Y por otro lado, como bien dice el senador, lo importante aquí no es el castigo brutal, sino más bien el cómo, digamos, las observaciones que ustedes hagan permitan mejoras continuas del servicio, y eso implica en alguna parte donde dice que hay un acompañamiento de la institución. Ahora, respecto a lo que dice el senador, yo me imagino que habrá una notificación, habrá un proceso, digamos, de notificación por escrito. Eso es parte del procedimiento. ¿No habría necesidad de incorporarlo? Sí. Bueno,
la fiscalización del servicio identifica un incumplimiento, tiene que observarlo y es parte del proceso regular que cuando hay una fiscalización, el servicio entrega un acta y un conjunto de observaciones al colaborador acreditado que tiene que ser subsanada y se le establece un plazo y en función de eso se activan o no determinados procedimientos. Sin embargo, el espíritu de esta modificación lo que busca es evitar en el fondo que los colaboradores, sancionar a los colaboradores en un primer momento y no obstante ello, sí creemos que se puede acoger la propuesta del senador Walker y tenemos una propuesta de redacción que podría resolver esta preocupación. Perfecto. ¿Puede dar Voy a lectura, leer. por favor? Ya. Luego voy a partir leyendo de estos incumplimientos, que es lo que se añade, que es lo nuevo y que no está en el comparado. Sería a continuación del punto final del inciso tercero que se propone. Que sería agregar la frase siguiente. No la van a encontrar. Y lo voy a leer lento para que se pueda seguir. Está redactado. Lo que va a dar lectura, no. Sí. Voy a leer el inciso completo para que se entienda y esto es el numeral 7 que se pretende reemplazar por el siguiente. Si en la fiscalización a la que se refiere el artículo 39 de la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y adolescencia se identifica el incumplimiento de alguna exigencia del convenio, de estándares y de cualquier otra obligación legal, el servicio podrá desarrollar planes de asesoría y mejoramiento para asegurar que el colaborador acreditado cumpla con las exigencias no satisfechas en la fiscalización. Sin perjuicio de lo anterior, el servicio podrá iniciar el procedimiento sancionatorio que corresponda. Estos incumplimientos, y esto es lo que se agrega acordado con los asesores, estos incumplimientos deberán ser considerados en los procesos de reacreditación. Si los incumplimientos pudieran dar origen a infracciones graves o gravísimas, el servicio deberá iniciar de oficio el procedimiento sancionatorio que corresponda. Y esto es lo que se añade a partir de lo que señala el senador Walker. En caso contrario, el servicio de todos modos podrá amonestar por escrito al colaborador acreditado. Es decir, si no es grave o gravísima, de todos modos lo puede amonestar por escrito. Asimismo, podrá retener el pago de los recursos a los que se refiere este artículo hasta el 30%, que será de cargo de los gastos señalados en el artículo 28 de la presente ley. Pero lo más esta manera- importante es que no deja de funcionar. No, es que Eso es es lo más importante relevante. para nosotros. En mi opinión, eso hubiera sido una catástrofe. Se lo mando. Senador de Urresti. Sí, Presidenta, sin perjuicio de estar absolutamente de acuerdo con el criterio de Matías de la gradualidad, yo creo que hay que aplicar las reglas generales. Los procedimientos administrativos hay un conjunto de graduaciones. Yo no improvisaría o no establecería un criterio distinto. Yo más bien aplicaría una regla general. Los procedimientos administrativos establecen esa gradualidad, la amonestación, la comunicación por escrito, amonestación verbal, y una serie de situaciones. Yo lo único que señalo, estando absolutamente de acuerdo con el criterio, que no innovemos claro, porque en definitiva, perdón, y lo digo en un caso de alguien que recurra de protección o recurra ante una aplicación de esta naturaleza. Esto es una legislación particular, me someto a las reglas generales de aplicación de sanciones, sin perjuicio de ponernos de acuerdo, que quede claro, ni siquiera habría que señalar, porque es un principio de la administración, la gradualidad, pero establecer el calendario de aplicación de sanciones que sea el ordinario. Obviamente no partes con una retención, ni partes con una caducidad del convenio, sino que estableces un procedimiento ordinario para no generar discriminaciones, que te llenes de recursos en su momento si esta es una legislación particularísima versus a la Ley General de Base de la Administración. No es un tema menor lo que está planteando el senador, que yo creo que podemos conversarlo, pero porque si esto se va a un tema judicial, lo que sea, estamos cambiando el procedimiento que es la norma general. Entonces me gustaría que planteen su posición ustedes. Buenas las observaciones. Sobre la observación del senador presidenta, nosotros acá en los artículos anteriores que votábamos establecimos una graduación, o sea, un procedimiento sancionatorio que consideraba una graduación de infracciones menos graves, gravísimas, ¿cierto? Dentro de eso estaban las sanciones que ello conllevan, que en general son multas, y lo que cambia es el monto de la multa y también la suspensión
o sea, la revocación de la acreditación, como la sanción más grave que puede tener esto y que en el fondo es que deje de percibir recursos por parte del Estado, además de las multas, que se entiende que no por el hecho de revocarlo no deja de estar obligado a pagar una multa. Acá lo que estamos estableciendo es la actuación de oficio por parte del servicio cuando, en virtud de su fiscalización, tiene conocimiento para habilitar expresamente que deba actuar de oficio, cuestión que no necesariamente está obligado cuando está fiscalización y que en los hechos es un problema, que muchas veces se levantan y no se inician sanciones porque eso podría acarrear consecuencias negativas para ese organismo colaborador, poner en cuestión ese convenio que tiene servicio con esa OCA. Entonces, nosotros lo que proponemos originalmente es que deba iniciar el proceso sancionatorio. Y lo que propone el senador Walker, y que si bien estando muy de acuerdo con el senador Durresti respecto de que no tenemos que innovar respecto de las sanciones que ya existen, acá lo que yo entendería que estamos haciendo es que existe una comunicación por escrito de que está en incumplimiento más allá del procedimiento regular, entonces que quizás más que amonestar, podrá remitir por escrito estas observaciones, estableciendo la obligación. Entonces, quizás en vez de la palabra amonestar, podrá representar por escrito al color grado de este incumplimiento. Y creemos que de esa manera se concilian estas dos preocupaciones. Ya, perfecto. Entonces someteríamos a votación. Por pedir la votación, son varios artículos. O sea, más que varios artículos, uno solo, pero es bastante largo. Sí, no sé si hay algo en que aprobaríamos con modificaciones entonces, porque de hecho hay una gran modificación ahí. Sí, ya. Pasamos a la página 225 del comparado. Número 11. Indicación 127, Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el numeral 11 por el siguiente. 20. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 34 la expresión la línea de acción del numeral 3 por la frase las líneas de acción contempladas en el numeral 4. El Ejecutivo. Después tenemos el número 12. No, está bien. Sí. Bueno, acá nosotros proponemos modificar esta indicación, dado que creemos que había un error también y pedimos disculpas por ello, y lo que proponemos es que se remita que el reemplazo sea las líneas de acción contempladas en el artículo 3º, que es el que hace alusión a todas las líneas de acción, para no acotarla solo a una línea de acción, que en este caso sería el cuidado alternativo, sino que más bien se entienda que este 2% que estamos habilitando con el artículo 34 a través de la ley, sea para premiar en el fondo el bono y los desempeños que dice relación con eso este artículo para todas las líneas de acción y no solo para el cuidado alternativo. Y esa es la propuesta que nosotros hacemos. Me parece bien, no sé si hay observaciones, entonces aprobamos con modificaciones. Luego pasamos a la Muchas gracias. Luego pasamos a la página 226 del comparado, número 12. Indicación número 128, Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar en el ordinal 2, entre las comillas y la palabra subvención, la palabra la. Se entiende Sí, claramente. sí. Yo creo que no hay mucho que sí, aprobar, ¿no? Ya no es que esto es armonización, así que sí. 127 del comparado, ordinal nuevo, indicación 129 de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar a continuación del ordinal 2 el siguiente nuevo. Intercálase en el inciso tercero entre la palabra informes y la expresión de visitas la frase elaborados por la Subsecretaría de la Niñez, los informes. Al respecto, nosotros proponemos incorporar a la solicitud de la Defensoría de la Niñez también que se tengan a la vista para la elaboración de los criterios y la ponderación de los mecanismos, no solo los informes de la Subsecretaría de la Niñez, sino que también los informes elaborados por la Defensoría de la Niñez. Y esa sería la modificación que proponemos introducir. Las dos, sí, los dos informes. Sí, que también emite informes regulares y que claro, claro.
Inhala. Abajo, sí. Está de más. ¿Ya? El reglamento desarrollará estos criterios, considerando y ponderando mecanismos que incorporen los informes elaborados por la Subsecretaría de la Niñez y por la Defensoría de la Niñez, coma, los informes de visitas realizados por los jueces de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Tribunales de Familia, coma, así como otros informes emanados de organismos e instituciones que tengan por objeto la promoción. Es que la protección. ahí no sobra la palabra informe, ahí está bien. Sí, o sea, Claro, este es como, sí. estamos le da- enumerando cuáles son los informes Sí. que se tienen que tener a la vista para Ok. este reglamento. Entonces puede ser o poner el conjunto elaborados por la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez, o poner la coma y poner como informes distintos los informes elaborados por la Subsecretaría de la Niñez, coma, los informes elaborados por la Defensoría de la Niñez, coma, los informes realizados por jueces de acuerdo a lo dispuesto Y no por será la mejor Secretaría. decir los informes y después ir detallando uno. Sí, podría ser, y quizás Claro. podemos delegar eso a la Sí, Secretaría para porque así efectos se ve de- como raro. Yo creo que Estoy de es acuerdo. muy simple esto, es decir, todos los informes que se añaden, enumerarlo nomás. Si una pregunta es si están todos contenidos en un momento, digamos, o uno u otro. Acá Porque estamos si no, hablando. se puede entender que son todos los informes para tomar esa decisión, Sí, o uno u otro, o al menos uno, no sé. acá estamos hablando de en base a qué se va a construir el reglamento en materia de evaluación, fiscalización y supervisión. Entonces son todos al mismo tiempo, dado que son los informes que se tienen que tener a la vista a la hora de hablar del reglamento, por lo tanto me hace sentido lo que señalan las senadoras y quizás en términos formales la Secretaría podría ajustar. Y le va a tocar a nuestra secretaría. Sí, exacto. Luego pasamos a la página 228 del comparado, número 13, indicación 130, Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar el número 13 por el siguiente. En el artículo 36 bis, intercálase entre la palabra evaluación y la expresión a que se refiere la frase supervisión y fiscalización. Segundo, bueno, esto es lo mismo que está aprobado en general, así que esto no es modificación. Es lo que hemos conversado otras veces, evaluación, supervisión y fiscalización para ampliar la facultad. Luego en la misma página, número 14, indicación 131 de Su Excelencia el Presidente de la República, para modificar el numeral 14, intercalando el inciso primero del artículo 37, que reemplaza entre la palabra estándares y la expresión y o, adecuar la frase contenidos en normativa de rango legal, reglamentario o técnico. Sí, el ejecutivo, por favor. Acá, esta modificación, primero, pedir disculpas porque la 131 y la 132 son exactamente iguales, solo que la única diferencia es que una es la técnica legislativa que se utiliza para modificarla. Pido disculpas por ello, no. Esta indicación especifica dónde podrían encontrarse contenidos de los nuevos estándares. Acá estamos hablando del artículo 37, que lo que hace es la facultad del servicio de modificar los convenios por resolución fundada del director regional, pero de acuerdo con el colaborador acreditado, en todos aquellos casos en que se quiera cumplir con estos nuevos estándares. Y acá lo que hacemos es decir, ¿y dónde van a estar estos estándares? Van a estar contenidos en normativa de rango legal, reglamentario o técnico. Es decir, van a ser orientaciones técnicas, reglamento o la ley. Esa es la modificación propuesta. No tengo ninguna observación. ¿Está bien? Entonces, votamos, sí. Ya se notaba cuando ya estaban cansados los que escribieron el. Sí. Bueno, esa es la última indicación del proyecto de ley. Y quedaría pendiente la 115. Sí, lo que yo creo que queda pendiente es la 115, queda pendiente el tema de los mayores de 18 años.
Y también ver si es que vamos a incorporar en este o en otro lugar el tema de las observaciones que hicieron todas las organizaciones colaboradoras la semana pasada. ¿Se recuerdan que hicieron una larga? Ahora, nadie pretende que sea todo, pero si hay algo que efectivamente mejora, podemos nosotros perfectamente llegar a un acuerdo todos los parlamentarios para poder abrirnos alguna mejora de redacción en algún artículo específico. Fernando. Presidenta, respecto de lo relativo a los mayores de 18 años, como lo hemos señalado en otras oportunidades, y también lo podemos volver a reiterar en la próxima sesión con la subsecretaria y la ministra, em, esa materia relativa a ellos requiere, en nuestra opinión, de modificación a otros cuerpos normativos que dicen relación en particular entre la relación entre la Subsecretaría de la Niñez y el Instituto Nacional de la Juventud. Nosotros estamos trabajando y esperamos prontamente poder presentar un proyecto de ley que se haga cargo en materia de egresados para la promoción y la incorporación a la vida independiente, más allá de lo que hace el Servicio de Protección Especializada e incorporando los otros servicios que desarrolla el Ministerio. Y en ese sentido, estamos trabajando para poder modificar el cuerpo normativo y modificar tanto la dependencia como las atribuciones del Instituto Nacional de la Juventud. Si bien eso no está, no es un trabajo completamente concluido al interior del Ejecutivo, estamos trabajando para avanzar en ello. Y de ese modo responder a esa inquietud que también tiene que ver con otras inquietudes vinculadas a dicho servicio. Por otra parte, respecto de las inquietudes planteadas por los organismos colaboradores, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar brevemente con los asesores y si bien tenemos diferencias con algunas de las propuestas y tanto en su forma como también en contenido, no tenemos ningún problema en poder también hacer una presentación de cómo creemos que se podría abordar e incluso poder comprometernos a evaluar algún cambio más adelante en esta materia, entendiendo que hay algunos aspectos en los que quizás probablemente tengamos diferencias que no son de fondo, sino más bien de forma. Por ejemplo, en materia de programas de difusión, que creemos que es un deber que ya tenemos y que estamos desarrollando, y que no es algo que debiese quedar necesariamente en la ley, y así con otros cambios que quizás podemos hacerle nosotros una presentación respecto de nuestras reacciones a esas Sí, propuestas. lo que me preocupa de tus palabras es que da la impresión de que para ustedes, y que es obvio, sería más cómodo simplemente cerrar el proyecto con el artículo que falta y no abrirse la posibilidad de cambiar nada en relación a la exposición que hicieron los organismos colaboradores. O sea, con toda la franqueza y el respeto yo lo entiendo, pero no todos los días se hacen leyes de armonización, entonces, y estamos a tiempo todavía, hemos hecho un trabajo impecable entre todos acá, la Secretaría, los senadores y ustedes, los asesores. Entonces, vale la pena restarse de hacer una mejora porque es mejor cerrarlo rápido. Presidenta, no, nosotros no estamos planteando necesariamente eso, sino que más bien creemos que las preocupaciones planteadas o ya se encuentran absorbidas por la reglamentación que ya tenemos, en muchos casos ese es el caso, otras tienen incidencia presupuestaria significativa y por tanto no estaríamos en condiciones de poder aprobarla. Y en tercer lugar, tenemos diferencias de valoración respecto de qué es lo que debiese quedar en esta normativa y qué aspectos debiesen quedar más bien relegados o a los convenios o a los reglamentos. No es que no creamos que debamos aprovechar esta oportunidad para seguir Perfecto, modificando, entonces para que se entienda. esperaríamos la próxima semana que ustedes nos traigan este análisis en alguna presentación para poder nosotros entender bien que esto pueda ser abordado de diferentes maneras. Respecto al tema de los 18 años, yo me preguntaría, así como ya cerrando la comisión hoy día, si es que el Instituto Nacional de la Juventud tiene las competencias, tiene la fortaleza institucional para hacerse cargo de algo como lo que pretendemos, que es que efectivamente hagan un buen acompañamiento, no un número, porque yo la verdad es que con los años que llevo en lo público, me pasa que muchas veces hacemos registros de cuántas reuniones hacemos y cuántos usuarios hacemos, y el impacto es el que menos medimos. Entonces, la situación de la delincuencia juvenil en Chile y la vinculación con el crimen organizado ha llegado a cifras nunca antes vistas. Hoy día, no me gustan las comparaciones, pero son necesarias. Nuestro país vecino hoy día da cifras muy positivas, históricas en temas de delincuencia, de homicidios en Argentina hoy día respecto a nosotros, y eso nos tiene que preocupar porque Chile es un país que no estaba ni siquiera en la condición de pobreza extrema que ha estado
la mitad del país trasandino. Entonces, algo no estamos haciendo bien y a mí, sinceramente, me preocupa mucho la vinculación, porque no es solo la vinculación, es la muerte de esos niños que estamos viendo todos los días en la tele y sobre todo la destrucción de la vida desde que estás partiendo. O sea, partiste tu vida y ya la destruiste por completo. Entonces, creo que es un tema que me gustaría que nos comenten también en la próxima sesión, cómo lo están viendo ustedes, porque si le vamos a entregar un rol a una institución que no tiene las espaldas para poder hacerse cargo, estoy hablando solo de plata, estoy hablando de la institucionalidad, los equipos que la forman y la historia, vamos a simplemente decir ya, no, si cumplimos, pero ¿cómo estamos cumpliendo? Así que eso no sé si hay algún aporte más que hacer antes de cerrar. Loreto Sí. Carvajal, senadora, por Mm. favor, ya estamos terminando, nos queda muy poco este proyecto. Sí, gracias, presidenta. Yo me hago eco de lo que usted ha mencionado. Yo creo que aquí si hay algo que ustedes reconocen y que a nosotros nos hace complejo legislar es el tema de la data. O sea, es imposible entender el contexto, cómo se ha modificado en estos años y cómo pretendemos generar alguna proyección de solución. Yo sé que son políticas a largo plazo, pero esto es una base fundamental para abordarlo. Yo me quedo con lo que ustedes señalaban hace un rato, o sea, creo que hay algunas indicaciones que hicieron las organizaciones que sí que no las podemos adoptar en su contexto, pero hay que darle un curso y hay que darle una proyección concreta. Y lo último es que a mí me encantaría, de verdad, que asumiéramos que el diagnóstico actual es una gran falencia sobre la cual estamos legislando. O sea, cuando hablamos de niños que hoy día están encarcelados a propósito de los delitos de muchas madres que están hoy día siendo sujetas de prisión preventiva, por ejemplo, y el destino que tienen esos niños cuando por un lado queremos abordar que no tengamos niños encarcelados, creo que es un dato que no es menor. O sea, hablo de los datos que maneja Gendarmería. Los datos que hoy día manejan las policías, investigación y carabineros respecto a niños asesinados son otro dato. Tercero, lo que está haciendo hoy día Quesilla a propósito del tema de la Defensoría de la Niñez, es decir, cuántos niños hoy día están siendo sujetos de defensa o entendiéndose que pudieran embarcarse en ese mundo a propósito de la tasa delictual mayor que tienen adolescentes, que son padres. Tercero, el Ministerio de Justicia, o sea, tenemos, como dicen algunos, y ya que usted mencionó el país argentino, para ser dulce en la cantidad muy hoy día, pero muy aumentada, en donde vemos niños con esta complejidad. Entonces yo creo que raya para la suma, tenemos que abordarlo, aunque sea con datos no precisos, pero de qué dimensión estamos hablando para la próxima reunión. Lo otro que voy a proponerle en los procesos últimos, cuando ya terminemos de revisar este proyecto, poder hacer una sesión que habíamos acordado que podría ser un poquito más larga este día u otro día, en donde podamos invitar al defensor de la niñez, mejor niñez y también al juez que está a cargo de, no me puedo acordar, el ministro que está a cargo, cosa de que nos hagan un diagnóstico ellos también de cómo están viendo la situación. Yo creo que es importante escucharlos. Hay otro tema que tiene que ver con los organismos colaboradores que los dejo para que lo piensen. Le pregunté a la ministra, a la subsecretaria respecto a esta diferencia que hay entre los recursos que recibe el Estado por niño y los organismos colaboradores. Y me respondió lo siguiente de muy buena manera. Me dijo, senadora, esa es una polémica de larga data, histórica, porque el hecho de que sean colaboradores, esa palabra hace que para la DIPRES, para el Ministerio de Hacienda, el Estado colabora, pero no es, o sea, no requieren, claro, entonces es una cosa muy rara que yo creo que hay que conversar, porque efectivamente es una queja permanente y muy razonable que las colectas, ayudas, bingos y etcétera, y de alguna, la dependencia, digamos, de cofinanciamiento con otros para poder lograr dar término al año no es un tema menor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque al final es como si siempre ha sido así, pero ¿tendrá que ser siempre así o podemos hacer un cambio? Y lo último que le dejo, aquí no hay ni un artículo revisando todo el proyecto que hable de las mejores prácticas, de cómo ustedes, por ejemplo, levantan mejores prácticas, las premian, les dan una bonificación anual a quienes están haciendo innovación en política pública en cuanto a la niñez. No hay nadie, o sea, todos los que están en esto están porque tienen una profunda convicción de que están trabajando con los que más necesitan.
Y no veo en todo esto, hay mucho castigo, que es obvio, pero no veo en ninguna parte que ustedes aprovechen esta riqueza del conocimiento, del conocimiento en práctica, de cómo mejorar cosas y cómo esto todos los años se premia con, por ejemplo, con un tema de innovación en estas muchas áreas que hoy día estamos abordando a partir del proyecto de armonización, que podrían crearlo. Creo que sería muy valioso. Chile es un país muy creativo, pero creo que poco se hace, se visibiliza eso y esas buenas prácticas, transformarla en política como parte del reglamento de política pública anualmente. O sea, recogerlo mejor y aplicarlo para todos. No que sean algunos los súper buenos y el resto mediocre. No tendría mucho sentido. Eso. Sin más que tratar, entonces se cierra la